Por el otro lado, en Alemania, continuando en Europa, Martín Lutero un día va a escribir las 95 tesis en 1517. En estos dos siglos pasan muchas cosas al tiempo. Entonces las vamos cogiendo por geografías, pero todo está pasando simultáneamente. Lo que pasa es que es imposible mover las cámaras en todos los sentidos a la vez. Entonces resulta que Martín Lutero empieza a rebelarse de una manera tajante contra lo que consideraba una práctica que no era compatible con el cristianismo, y eran las indulgencias y los diezmos. Habíamos visto cómo los estados papales empezaron a tener un territorio a partir de un trato con Carlomagno. Cuando Carlomagno derrota a los lombardos, le da a los estados papales una tierra que se llaman los estados pontificios, a cambio de solucionar un tema eterno de peleas entre la autoridad del emperador y la autoridad del papa. Él queda como emperador y el papa queda como papa, y les quedan unos territorios. Esos territorios se llaman los estados pontificios. Para sostenerlos hay un sistema de diezmos que es una décima parte de los ingresos de los fieles, y un sistema de indulgencias. Mediante una dádiva usted garantizaba el perdón de los pecados o un acceso más fácil al cielo, este tipo de cosas. Roma se va a volver, y mucho más con todo el florecimiento que van a tener las ciudades italianas, una cosa fastuosa, impresionante. Y resulta que Lutero era un monje de un monasterio pobre, 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 y un día lo mandaron a Roma. Cuando él ve el boato, el lujo, la fastuosidad de Roma, y ve que eso se hace con el hambre de una cantidad de monjes en un montón de monasterios que cada cual daba un pedacito, dice que eso no es compatible con el mensaje de Jesús. El reino de Jesús no era de este mundo, era un reino espiritual, y por eso era un reino moralmente superior a la Roma que decaía. Así fue como empezó. ¿De cuándo acá pasaron estas cosas? Empieza a criticarlo y va a publicar sus tesis, las 95 tesis, en la puerta de una iglesia, y empieza con ese movimiento que va a sacudir a Europa de un extremo a otro y que darán origen a la formación de unas naciones. Se llama la Reforma. Esto no hubiera sido posible, nadie se hubiera enterado y la cosa no hubiera pasado a mayores si antecitos de Lutero, Gutenberg no hubiera inventado para Occidente la imprenta. Digo para Occidente porque los chinos ya lo conocían todo. Ellos ya conocían la pólvora, la brújula, ellos conocían la imprenta. Bueno, ellos ya habían inventado la moda de andar a pie, pero como eran tan discretos, nadie lo sabía. Así que cuando Occidente empieza a descubrir con sus propios ojos el mundo, como es su descubrimiento, dice que lo inventa. Lo inventaron, sí, pero eso ya estaba inventado. Lo inventaron los chinos. Entonces, sin la imprenta, nada se hubiera sabido, porque antes de la invención de la imprenta en Occidente, los textos se escribían a mano. Era un copista escribiendo un texto toda la vida. Entonces, si usted se pone a escribir estos textos, pues no logra que se difundan, porque el trabajo artesanal no hace posible que circulen. La imprenta empieza a generar en horas lo que tomaba meses, ¿sí? Y en días lo que tomaba años, y en semanas lo que tomaba siglos. Entonces, el mundo empieza a conocer las letras impresas. Antes nadie sabía escribir, porque es que aquello era cosa de monjes eruditos. Ahora, con la imprenta, eso, las tesis usted las pone en la puerta de esta iglesia y en la de aquella otra y en la de allá. La imprenta difunde las tesis de Lutero con una velocidad increíble, y entre las dos, entre las tesis de Lutero y la invención de la imprenta, hacen posible la Reforma. Lutero va a traducir la Biblia al alemán. Al traducir la Biblia al alemán, va a crear el alemán como lengua, o sea, lo acuña. Empiezan a surgir las lenguas que acompañan a la formación de los estados. Del latín, del árabe, va a surgir el español como una lengua, y el latín va a dar origen a una cantidad de lenguas romances, que son el español, el portugués, el francés, el catalán, el italiano, el rumano. Todas esas vienen del tronco del latín.
Y aquí de las lenguas nórdicas, esta es una lengua nórdica que viene de los troncos vikingos y de los troncos germanos, pero al acuñarse en la traducción de la Biblia queda convertida en un idioma. Alemania ya tiene un lenguaje. Estos se van a llamar las lenguas vernáculas, porque antes el latín era la lengua sagrada. Ahora todas las lenguas empiezan a traducir los textos a sus propias formas y eso va creando los idiomas, las lenguas en Europa. Hay lenguas mucho más antiguas. Los hindúes hablan sánscrito desde el comienzo de los soles de la India, pero ahora se están formando las lenguas en Europa. Entonces, ¿qué pasa? Con las tesis de Lutero hay una ruptura frente a Roma. Primero, en Alemania. Alemania no es un país, lo será mucho tiempo después. Son principados. Pero a él lo van a seguir otros en Suiza y van a aparecer figuras como las de Calvino, como las de Zwinglio, como las de Knox, figuras que van apoyando la reforma y la reforma se vuelve un cisma. Y frente a Roma se va a convertir en una ruptura tan grande que crea otra versión de la religión. Ya se había dado un cisma con Oriente cuando la parte de Bizancio adopta la fe ortodoxa, es decir, desconoce el mandato único de Roma como la cabeza de toda la religión, que es la religión católica, y crea mandatos, cabezas de iglesia en cada uno de los pueblos ortodoxos, en Grecia, en Chipre, en Rusia. Esa va a ser la iglesia ortodoxa. Y esto hacia el año 1000 ya había generado una ruptura entre la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. Así la iglesia ortodoxa será el cristianismo de Oriente. Esto va a ser una ruptura grandísima, porque va a llegar hasta el punto en que Enrique VIII, que nos estaba formando Inglaterra, se quería divorciar de Catalina de Aragón, con quien no había tenido hijos, para casarse con Ana Bolena. El Papa no le va a dar el divorcio. Al no darle el divorcio el Papa, en ese momento Enrique VIII decide romper con la Iglesia Católica, unirse a la Reforma Protestante y crear una nueva iglesia de la cual él va a ser la cabeza, la Iglesia Anglicana. Al unirse Inglaterra a la Reforma va tomando fuerza. La hija de Enrique VIII y Ana Bolena, Isabel I, eventualmente llegará al trono de Inglaterra después de la amarga y trágica figura de María Tudor, llamada María la Sangrienta, quien había tratado de volver Inglaterra al catolicismo. Isabel será protestante, continuará con la labor de su padre, pero ella le va a dar a Inglaterra un sentido de propia valía, de autoestima, de grandeza, de tal tamaño y de tal recordación en la memoria colectiva del pueblo inglés que a su tiempo de vida y de gobierno se le llamará la era isabelina. Y fue una era de esplendor en la literatura, en las artes, en la música, y es en los tiempos de Isabel donde surge el maestro de maestros, el verdadero genio de la comprensión de la naturaleza humana, William Shakespeare. Este personaje va a entender la oscuridad y la grandeza del alma humana y va a poder plasmar las pasiones de una manera tal que 500 años después nos reconocemos en sus obras como si estuvieran acabadas de escribir, porque entendió lo intangible, lo inmutable, lo eterno del carácter de los seres humanos, que es la estructura de las pasiones, y pudo desarrollar cada una de estas pasiones, los celos, la ambición, la avaricia, la codicia, el amor, lo sublime, lo terrible, a través de cada una de sus obras de teatro, y de esa manera es un referente cotidiano cada vez que se intenta estudiar los misterios del alma humana. William Shakespeare ilumina con su genio la era isabelina, e Isabel hace posible el contexto de donde un hombre como él hubiera podido escribir lo que él escribió. Entonces, esta era pasa a la historia como el nacimiento político, social, histórico, literario de Inglaterra, y se va a convertir en el punto de partida de la grandeza de la formación de un futuro imperio
que más adelante llegará a ser tan grande que 1 de cada 4 habitantes del planeta Tierra será súbdito de la reina Victoria en épocas posteriores en el siglo XIX. Pero nada de esto hubiera pasado sin la figura de Isabel. Isabel es grande en todo sentido, en toda proporción. Isabel consolida el carácter protestante de Inglaterra y lo sella. Para eso tiene que sacrificar la vida de su prima María Estuardo, reina de Escocia, una mujer que tenía acceso a 3 coronas y que era católica, y se interpuso en su camino. Con el asesinato de María y la supremacía de Isabel sellan el carácter protestante de Inglaterra de ahí en adelante. Y de esa manera Inglaterra se fortalece con el protestantismo y fortalece al protestantismo con su propia filiación a esta nueva tendencia. En los Países Bajos, oprimidos por España y por Austria, la reforma les va a dar todo un contenido, razón por la cual Holanda va a ser un país protestante. Entonces los Países Bajos, o sea, los que están debajo del mar, por eso se llaman bajos, porque son los que le quitan tierra al mar, Bélgica, Luxemburgo y Holanda, van a tener guerras eternas con España que nunca los va a someter. Ellos van a ser países protestantes. Suiza también. Después la reforma va a llegar hasta Escandinavia y va a determinar también el destino de los pueblos escandinavos. La cantidad de guerras que va a haber por la reforma va a hacer que algunos de los habitantes de Inglaterra pierdan la fe y sientan que nunca van a conocer la paz. Los que pierden la fe en el proyecto de Inglaterra para poder lograr estabilizar la religión, porque es que en Inglaterra se vienen a dar una cantidad de guerras que se suceden. Enrique VIII es protestante, adopta la reforma. Su hija también, su hija Isabel, que es la que va a ser una gran nación, pero ella se enfrenta a María Estuardo, reina de Escocia, y la ejecuta, lo cual pone un problema entre católicos y protestantes en Inglaterra de nunca acabar. Los irlandeses van a ser católicos, y para evitar una alianza con la España católica, Enrique VIII va a mandar una cantidad de protestantes armados y económicamente fuertes para invadir la isla de Irlanda, iniciando así una guerra que va a durar 500 años y que solo va a conocer la paz en la década de los 90 del siglo XX. O sea, la guerra de Irlanda, todo el tema de Irlanda arranca aquí en la Reforma, en el momento en que Enrique VIII invade las tierras irlandesas y se decide a quebrar la fe católica, y lo único que va a hacer es acrecentarla a límites imposibles y convertirla en una tensión con los protestantes permanente, que va a hacer que cada generación de ahí en adelante haga una rebelión y que Irlanda siempre está en guerras. Irlanda, que había preservado toda la cultura de la antigüedad a través de las abadías, con los monjes que las habían logrado salvar de toda el mare magnum que había pasado en Europa, ahora ella entra en guerra y va a estar en guerra mucho tiempo, hasta los finales del siglo XX. Va a estar en guerra cuando se empieza aquí el problema entre los católicos y los protestantes. Escocia va a entrar en guerras también, porque una parte de los escoceses se va a volver protestante y otra católica. Los de las tierras altas, Highlanders, van a ser católicos. Los de la tierra baja, Lowlanders, van a ser protestantes. Y eso hace que Escocia se fragmente mientras Inglaterra se hace más poderosa, hasta que Inglaterra se la traga finalmente y le quita la posibilidad de ser una nación. Hoy por hoy son una nación en la cabeza, pero geográficamente forman parte del Reino Unido. Inglaterra se va anexando a Escocia, a Gales, a Irlanda, y va creando el Reino Unido sobre el sometimiento de todos los demás pueblos al poder de los ingleses. Son mucho más fuertes. Entonces, aquí empieza a darse una polarización muy grande, porque España se va volviendo el adalid del catolicismo y va a hacer una reacción a esto que llaman la contrarreforma. Y eso es Felipe II. E Inglaterra se va a volver el adalid de los protestantes.